Y quizás cuando pensamos en generaciones estamos pensando en, obviamente, nuestros ancestros y demás. Y hoy vamos a hablar un poquito de algo que creo que les va a ser muy interesante. Generación va, generación viene, más la tierra siempre. Fuimos leyendo un poquito acerca del maestro Eclesiastés. Eclesiastés, ¿saben qué quiere decir? Es un título que quiere decir el predicador. ¿Okay? Entonces, el Eclesiastés es un maestro, un predicador. Ahora, ustedes seguramente han estado viendo una serie, o algunos de ustedes han escuchado una serie que se da por la televisión, que se llama Moisés. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Algunos? Mi mamá sí. ¿Alguien más? Ok. Bueno, nos vamos a opinar un poquito acerca de lo que obviamente se ha tornado en una novela, ¿no es cierto? Pero lo que es interesante es lo que pasa, para nuestro caso hoy en día, lo que pasa después de Moisés y después de Josué. ¿Por qué? Porque eso nos va a decir algo que es una lección para todos nosotros, ¿ok? Y esta es la lección. Después de que Moisés y Josué parten de este mundo, se despide Josué del pueblo, toman posesión de la tierra, finalmente cada uno va a su propio territorio, y mientras Josué vivió, los israelitas sirvieron al Señor. Vemos claramente aquí que ellos habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. No había excusas, lo sabían de primera mano. Pero ¿qué pasó? Hablando de generaciones, se levanta una nueva generación. ¿Qué pasará con esta nueva generación? ¿Seguirán los pasos de Moisés, de Josué y de tantos grandes? ¿Se acordarán de su padre Abraham? Vamos a ver qué sucede. Lo que sucede es que muere esa generación y surge otra que no conocía al Señor. ¿Y cómo puede ser esto que todavía me lo estoy preguntando? ¿Cómo puede ser que no sabían lo que Él había hecho por Israel? Acabamos de leer que ellos habían sido testigos de esto. Ahora estamos leyendo que no sabían. Bueno, posiblemente tenían un conocimiento de oído. Ah, sí, allá a lo lejos hubo un Abraham por ahí, y hubo un Moisés, sí, me acuerdo que, y este Josué, claro que nos dijo, pero una cosa es tener un conocimiento de oído y otra es tener un conocimiento que lleva a la práctica. Se levanta esta generación y abandonan al Señor. Los había sacado de Egipto, siguen a otros dioses y obviamente el Señor se enoja. Tal como puede pasar hoy en día. Y hablando de pasar hoy en día, fíjense, esto parece haberse escrito hoy. En aquella época no había rey en Israel. Libro de Jueces. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. 17 de abril de 2016. 17 de abril de 2016. Es lo mismo. Tenemos una generación que hace lo que le parece mejor. Noten hablando de generaciones. ¿Cómo pasaron estas últimas generaciones? Vamos a arrancar de la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Porque no me voy a remontar más atrás, porque estas generaciones se les han puesto nombres, ¿ok? Esta generación se llama la generación silenciosa. ¿Por qué se llama la generación silenciosa? Tiene características. Por ejemplo, nacen entre el 20 y el 40. Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea. ¿Y qué valoraba? El trabajo en equipo, el sacrificio para alcanzar metas. Familia, escuela, iglesia, eso tenía gran influencia en las personas. Generación silenciosa.
Pero nace otra generación, la generación de los baby boomers que se llaman. Esa generación nace después de la Segunda Guerra Mundial y son un poco menos optimistas. Tienen menos confianza en los gobernantes y colaboran para ampliar las libertades individuales, movimientos por los derechos civiles, son muy de eso, esas personas. Baby boomers, le suceden la generación X. La generación X nace entre el 60 y el 80. Consumismo y manipulación política. Bombardeados, decía el artículo. Vieron nacer la Internet, el fin de la Guerra Fría y la aparición del virus del HIV. Generación X. Luego nace la generación Y, también llamados millennials, que nace entre el 80 y el 94, obviamente está por comenzar el nuevo milenio, y muy de los smartphones, ¿sí? Obviamente, las redes sociales, se basa su patrón de consumo en el boca a boca, ¿okay? O sea, lo que se recomienda el uno al otro. Y prefieren un trabajo que les guste, aunque pague menos. Y bueno, después llega la generación Z. Esto ya viene después del 95. ¿Hay gente acá de esa generación? Sí, seguro. Nacieron con el nuevo milenio. Actualmente son adolescentes y niños. Más acostumbrados a interacciones sociales virtuales que a las reales. Están mucho con lo virtual, ¿no es cierto? Y los más jóvenes adoran a los rebeldes. Son un poco impacientes, los resultados tienen que ser inmediatos. Lo quiero ayer. Y hay ciertos modelos. Este señor, por ejemplo, es uno de ellos, modelo de alguien que la gente respeta, y a los jóvenes mucho, ¿okay? Por cierto, muy inteligente, muy trabajador. Y esta chica que empezó súper recontra bien, y por ahí después no tanto, este otro muchacho y esta otra chica. Son modelos que muchos tienen hoy en día. Ustedes, por ahí los más grandes dicen, ¿y quiénes serán estos? Me suena conocido, pero le dicen a una persona joven y saben los nombres de todas esas personas, ¿no es cierto? Entonces nacen lo que se llama una generación que se llama los sub-30, o sea, los menores de 30. Se le llama también la generación ego. Sin jefes, reglas ni pudor. Obviamente no generalizamos, porque a veces cuando alguien dice estas personas son así, es incorrecto decir son todas así. Estamos hablando de un cierto patrón, ¿sí? Pero no estamos hablando de que todas las personas son así. Pero tienen, por ejemplo, la individualidad como centro de la escena. Y ahora les van a entender un poquito más. Más bien lo que quiero decir es que se aman. ¿Okay? Generación sub-30. No tienen ningún problema ellos en exponer su intimidad. Para ellos es lo normal. Muchas personas estas no les despierta culpa. ¿Okay? Yo todavía sigo preguntándome un poquito, digo, ¿sería yo así si tuviera esa edad, no es cierto? Porque exponer toda mi vida en una red social, prácticamente, o contar cada cosita que pasa, pero para la gente mucho más joven es algo casi natural, como que nacieron. Yo todavía recuerdo cuando usaba la máquina de escribir y tenía mis clases de dactilografía en la escuela. Hoy en día les pregunto a alguien qué es dactilografía si es muy joven y entonces no teníamos el botón que decía delete,
¿sí? Y tantas otras cosas con las que obviamente los jóvenes han nacido con eso. Y para ellos es natural. ¿Okay? Pero no para todos nosotros. Nos tuvimos que amoldar. ¿Okay? Y esto se viene dando desde los años 60. No nace ahora esto, es un proceso. El individuo empieza ya a cada vez más a marcarle instituciones como la iglesia o la escuela, ya no es tan importante. Empieza desde los 60. Ahora hay una iniciativa individual, es una sociedad más de consumo. Identidad fuerte, es un poquito como diferenciarse de los demás, un poquito ególatra, es más espontáneo. El mercado lo que hace es estudia los gustos de los jóvenes, entonces le desarrolla productos de acuerdo a sus gustos. Entonces se lo va manejando de esa manera. ¿Y qué es lo que hacen los sub-30? ¿Qué características tienen estas personas? Bueno, una de ellas es que ponen sus deseos personales, sobre todo en las redes sociales. Pero a pesar de que sus deseos personales son muy fuertes, si hay una movida para solidaridad, por ejemplo, apoyar algún evento para levantar fondos o lo que sea, para ayudar a alguien, están ahí. ¿Okay? Colaboran con eso. Respetan más las identidades sexuales, buscan lo inmediato y a lo sumo al mediano plazo. Y esto hace que ellos de repente por ahí no están pensando tanto en lo que va a pasar entre 1 o 2 décadas. Es más bien ahora, ¿qué está pasando ahora? Esto es lo que me importa, lo que me interesa, estoy pensando en este momento. ¿Okay? Seis de cada 10 se hizo una encuesta. Prefieren ser jefes o un trabajo autónomo para no depender de nadie. La independencia se ve como algo preciado y no va con el ganarse el derecho de piso. O sea, a nosotros cuando éramos chicos nos enseñaban, bueno, empezás, vas a limpiar baños y vas a hacer lo que sea y un día por ahí llegás a ser, qué sé yo, el gerente. No es tanto así en muchos jóvenes hoy en día. Cumplir las normas depende de situaciones particulares. De repente, bueno, sí, está bien, hay que respetarlo, pero escúchame, no hay nadie, yo paso el semáforo. Total, son las 2 de la mañana. Bueno, el semáforo todavía está en rojo. No debería cambiar la regla, no dice después de las 2 de la mañana lo podés pasar, pero hay otra mentalidad. Se hizo una encuesta el año pasado en la UADE y dice, la felicidad la pusieron sobre la familia y bienestar del país. Entonces una encuesta que es eso bastante importante con los jóvenes. Y el 67% de los sub-30 prefiere no pedir consejos al encarar una actividad. Interesante, 67%, es un montón. Sociedad posmoderna genera ideales de libertad asociados a actitudes individualistas. Como les dije, lo que yo deseo hacer es muy importante, ¿sí? La manera que yo lo quiero encarar. Entonces, con ese breve trasfondo, la tele, los medios de comunicación, el consumismo, los jóvenes de los 60 y 70 se van distanciando cada vez más de las generaciones anteriores. Y lo que dicen los amigos es más importante o tiene más autoridad que lo que dicen sus padres o incluso las tradiciones. Se desterró lo impensado hasta ese momento, que era la superioridad moral de la belleza interior y el desprecio por las vanas apariencias. Ya es más como, no es otra cosa, ya eso no es la prioridad ahora.